Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a crear componentes desde cero, vamos a empezar a meter un poquito más de código. Entonces, como sabemos, Angular, o si no sabemos, pues hay que conocer que Angular trabaja en base a componentes, es decir, lo que nosotros hagamos en esta aplicación, la mayoría de las veces van a ser un componente más que nada en vistas. Entonces, este componente, si recordamos, se maneja como modelo vista controlador. ¿Cómo creamos nuestros componentes de cero? Bueno, tenemos dos formas. Voy a enseñar la primera, que esto vamos a ponerle New Component. New Component, un folder que se llame New Component, nada más. Y vamos a crear tres archivos, que sea New Component.component.html. Ahora, por estándar se dice que los componentes deben de tener esto que tenemos aquí, punto .component. Se deben de manejar por el nombre del archivo y ahora sí que vendría siendo lo que es el archivo. En este caso es un componente y por eso tenemos component. Vamos a copiarlo porque vamos a crear tres iguales, pero con diferente extensión. Por ejemplo, este va a ser CSS. Vamos a crear otro que sea HTML, no lo creamos, .html, y vamos a crear uno que sea .TypeScript. .TypeScript. Podemos visualizar que los tres se llaman de la misma manera. ¿Por qué? Para que así sea más fácil de reconocer cuál es a cuál pertenece. Por ejemplo, lo que esté adentro de la carpeta de New Component, sabemos que tenemos un componente que se llama New Component y es un HTML. Tenemos otro componente que se llama New Component, es un CSS y un TypeScript. Ahora, aquí únicamente vamos a ponerle una breve descripción y vamos a ponerle New Component. Así, nada más para poderlo diferenciar. Ahora, vámonos al TypeScript. En el TypeScript nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que decirle con una etiqueta arroba qué es lo que queremos crear. Abrimos y cerramos y con esto nosotros ya le dijimos que esto es un componente. Vamos a darle un export class y dentro del export class vamos a ponerle new component punto, perdón, component y que implemente el onInit. Listo. Ahora, hasta aquí ya tenemos, lo podría decir, nuestro componente. Sin embargo, este componente aún está un poco incompleto. ¿Por qué? Porque tenemos que poner primero un selector. El selector es cómo lo vamos a conocer dentro de la aplicación o dentro de nuestras vistas. Entonces le ponemos new component. Lo siguiente es decirle que a qué vista es la que va a usar. Entonces por eso le ponemos template URL y le decimos que va a usar la vista new component HTML. Después le tenemos que decir cuáles estilos va a utilizar. Ok, vamos a decirle que él va a utilizar por medio de un arreglo. Va a utilizar new component CSS. Listo. Hasta aquí ya tenemos nuestro componente creado, por así decirlo. Tiene lo necesario para trabajar. Ahora, en Angular 14, no, bueno, Angular anterior al 15, hay que recordar que en este curso vamos a estar manejando las dos formas. Entonces, Angular anterior al 15, todo dice que nosotros cuando vayamos a usar un componente debemos declararlo dentro de un módulo. Entonces, para eso, aquí vamos a declararlo con el nombre de la clase TypeScript, es decir, con este nombre. ¿Sí? Al momento en que nosotros lo declaramos aquí, estamos diciendo que app component y new component, por así decirlo, pertenecen a la misma familia. Por lo tanto, entre ellos pueden utilizar vamos a utilizar las etiquetas para así mostrarlos. ¿Cómo será aquí? Mira, por ejemplo, vamos a borrar todo lo que tenemos aquí y aquí le ponemos app y podemos observar que tenemos new component. ¿Qué pasa si nosotros no lo declaramos dentro de ese módulo? Ok, nosotros no lo hemos declarado, ¿sí? Ahora vamos al HTML y vamos a ponerle app root, nada más. No es todo lo que nos aparece. Cuando nosotros hagamos control Z y nos vamos al HTML, aquí podemos visualizar que nuevamente nos aparece. Ahora, para poder ver en la página que esté funcionando, vamos a darle nada más npm start. Y con esto, desde que nos abra la página, vamos a poder visualizar este título que le pusimos aquí arriba.
Y ahora sí, podemos ver que aquí nos aparece New Component, es decir, que dentro del app component, que es este de aquí, podemos utilizar la etiqueta New Component, que es el selector que nosotros le pusimos a esta parte de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros lo podemos llegar a conocer. Por ejemplo, si le ponemos cree componente, component, vamos a observar que ya no está new component, porque ahora está create component. Exactamente, el selector es como nosotros vamos a conocer dentro de la vista. Muy bien, eso va a ser todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.